con el tema Dios no se recasa. Nos fuimos con ese tema. Oseas capítulo 6, verso 7. Dice, mas ellos, cual Adán, dice, atravesaron el pacto. ¿Quiénes son ellos? Israel, Judá. Y se pone como ejemplo Adán, la raza humana, o la primera esposa. Mantén el piso. Voy a usar los 4 pisos interpretativos. Voy a usar los 3 pisos interpretativos seguidos del pecha. Voy a usar el remesh que busca el código, la pista alegórica, el significado simbólico. Voy a usar el derash que busca también el sentido práctico, cuando uno se aplica a la interpretación, el sentido moral o la interpretación práctica. Y voy a usar también el sof que tiene que ver con el nivel espiritual del cosmos. Entonces lo voy a usar para poder sacar el jugo a este texto, porque como estamos hablando de Dios, un ser divino, y la creación o el cosmos como su casa y los habitantes, la raza humana como su pareja, hay que manejar todos los niveles interpretativos. Así que vamos allá. Dios no se recasa. Lo primero es que Oseas está representando la voz de Dios en vida propia. Por eso se tiene que casar con Gomer, la prostituta, hija de Diblaim. Por eso tiene que casarse, porque está siendo usado por el mismo Dios para ser ejemplo de Dios en la tierra frente a las circunstancias de inmoralidades que tenía Judá y tenía Israel. Por eso Gomer, aparte de ser prostituta, tiene un significado, y fue lo que Jesús dijo en la cruz: consumado. Consumado es. ¿Qué pasa con esto? Que aparte de que Gomer significa consumado, también viene de Diblaim, su madre, y Diblaim significa las 2 tortas. Ahí está el pan de cebada y el pan de trigo. O sea, ahí está hablando de Israel y está hablando de Judá. Por eso en el contexto inmediato vemos que Dios dice, por ejemplo, creo que el verso 4 o 5 dice: ¿qué voy a hacer contigo, Israel? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Entonces él en plural viene Osea y escribe en el verso 7 del capítulo 6 y dice: mas ellos, cual Adán, atravesaron el pacto. El pacto es berit, que quiere decir unión, alianza, convenio, acuerdo, ligadura, atadura. Dice atravesaron. Atravesaron es transgredieron, traspasaron, cruzaron el pacto, hirieron el pacto, deshonraron el pacto, fueron desleales al pacto. Pero se pone como ejemplo Adán. O sea que antes de Israel y de Judá había un pacto con Adán. ¿Qué representa Adán? Adán representa el humano o la raza humana. Hay que trasladarse al vuelto rapidito a ver cómo Adán atravesó el pacto, cómo Adán lo transgredió. Por ejemplo, nosotros notamos que en el principio, Génesis, vemos que Génesis es el inicio, es el principio, pero en el hebreo Bereshit, si agarramos la palabra Bet, significa casa. Reshit vendría siendo la altura, y en una unión etimológica, uniendo las 2 palabras, podríamos decir una casa de la casa de la altura, o una casa hecha de la altura. Pero tiene más sentido la casa de la altura, porque la altura o el Altísimo vivía en esa casa. ¿Y con quién vivía en esa casa? Con la raza humana. ¿Quién era esa raza humana? Adán y Eva. Por eso Adán y Eva, representando a la raza humana, estaban en esa casa, pero se le puso una orden en la casa, más Eva o la raza humana, para mantener la línea, la raza humana fue desleal. Un pacto, aparte de ser un acuerdo y una ligadura, hay diferentes tipos de pactos. Hay pactos, por ejemplo, que son unilaterales, que es como, por ejemplo, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 15 principalmente, cuando Dios hace un pacto con Abraham, desciende en medio de la sangre de los animales partidos, porque está pactando Dios. Abraham no tiene naturaleza, ni fuerza, ni cuerpo para ponerse al igual que Dios y hacer una promesa, porque parte de que la promesa era de una generación que todavía Abraham no la había visto, y Dios hasta le dijo, estará presa, cautiva 400 años antes de que naciera. Entonces se está hablando de una naturaleza que Abraham no tiene. Abraham no pudo pactar, solamente Dios pactó. Eso es un pacto unilateral. Hay un pacto bilateral, que es cuando los dos hacen promesa, o cuando están en un acuerdo, cuando alguien prohíbe y otro dice, ok, lo vamos a hacer así. Cuando depende de 2 que prometen y de 2 que tienen un acuerdo para hacer algo o para sobrevivir, entonces hay un pacto bilateral. Un pacto trilateral es el pacto, por ejemplo, de Eclesiastés capítulo 4. No sé si verso 12, no recuerdo la cita, verso 13, que aunque habla de compañero vale tanto como para amigos como para esposos. Por eso que si 2 se ponen de acuerdo en un camino, es como que si pactaran. Dios lo aplaude. Entonces este pacto trilateral es el que más representa el matrimonio, por lo menos el matrimonio dentro de lo que moralmente se refiere entre los hombres. ¿Por qué? Porque la unión de nosotros, aunque somos hombre y mujer, hay un cordón que viene de arriba, que es el que forma el cordón de los 3 dobleces. O sea, hay un pacto trilateral, 2 en la tierra,
tierra y uno del cielo. Pero en el caso de Adán y Eva era un pacto bilateral, porque recordemos que aparte de que Adán y Eva sí tenían un pacto trilateral en su matrimonio, porque Dios también lo apoyaba, pero de ellos hacia Dios directamente solamente había un pacto bilateral, porque ellos los dos eran uno. Por eso Dios le llamaba Adán a los dos. Eva se llamaba Adán porque Dios lo veía unido. Ahora, ellos representan la raza humana. La raza humana vivía en la casa. Pero ¿qué pasa con la raza humana? Que la raza humana peca. ¿Cómo pecó? Haciendo lo prohibido. Cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que aparece Nahash en hebreo, perdón. Cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra, la cual incitó a Eva a comer del bien o a despertar y tener en la mesa el bien y el mal, y Eva se inclina al mal, esta serpiente que aparece aquí es Nahash. Entonces Nahash tiene tres connotaciones, tiene tres formas de usarse: como sustantivo está el serpiente, como verbo está por ejemplo susurrar y adivinar, y como adjetivo o cualidad, está lo que es un metal brillante como el bronce. O sea que si nosotros unimos los tres términos, el serpiente que susurra o que hace adivinar y brilla como el bronce, le habló a Eva. Sin embargo, cuando Eva obedece, peca. El pecado en el mundo espiritual he visto no simplemente como Eva, porque si Eva peca y Adán no peca, el problema se resuelve, Eva muere y se le hace otra Adán, o se le busca la vuelta. El detalle es que aunque Pablo dice que la engañada fue Eva y que Adán no fue el engañado, dice que Eva incurrió a transgresión. No solo peca Eva, sino que incurre a transgresión. Y por cuanto Adán peca, al igual que Eva, entonces ahí sí hay un problema. Entonces cuando Adán peca, que se involucra, entonces la raza humana se acostó con el serpiente. No como la gente enseña, que Eva simplemente se acostó con la serpiente, no. Porque Romanos 5:12 habla del hombre que peca y la muerte pasa a todos los hombres, y ese hombre figurativo que representa a la raza humana es Adán. Entonces el pecado verdaderamente empezó a ser un problema con Adán. Si Eva peca y Adán no, se hubiera buscado la vuelta. O cuando Adán peca, la raza humana peca con el serpiente. La raza humana es la esposa de Dios que está viviendo en el huerto, que huerto es su casa, es su casa santa, la que no se contaminó. Entonces, por cuanto Adán transgrede el pacto, por cuanto la raza humana transgrede el pacto, entonces Dios la expulsa y la bota, la saca de la casa, lo bota del huerto, pone 2 querubín para que no vuelvan a entrar. Eso es algo un poquito de escritura literaria para presentar una imagen diacrónica, porque realmente el huerto no era literal como tal, pero ese es otro tema. Entonces cuando ellos salen, hay un detalle, que cuando ellos salen se van con el serpiente, la raza humana sigue viviendo con el serpiente. Por eso llega Santiago 4:4 o 4 por ahí, que dice: no, alma adúltera, no sabéis que la mitad con el mundo es enemistad. Ese es un adulterio del alma, que no tiene que ver con el adulterio conyugal entre hombres, es un adulterio de alma divinamente. Entonces por eso es que al ellos irse con el serpiente están en adulterio. Pero aún así, Dios habiéndolo expulsado de la casa, habiendo botado a la raza humana, Dios seguía pensando en ella. Pero ¿cómo que Dios seguía pensando en ella? Claro, porque vemos que en Génesis capítulo 6, en los primeros versos, me parece que el verso 3 por ahí, dice que Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne. O sea, Dios estaba buscando la vuelta para que ella regresara. Ojo, la expulsa y le está buscando la vuelta. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha representado, vamos a hablar antropopáticamente, Dios nunca ha tenido una dureza en el corazón como nosotros los hombres. Todavía le expulsa. Recordemos que su misericordia triunfa sobre su juicio, y misericordia es Yesed, amor leal. El amor leal de Dios triunfa sobre su pique, sobre sus enojos. Entonces, después de que Dios coge el pique y de todo, piensa, y estoy hablando antropopáticamente, piensa y dice: déjame ir por ella, y vuelve a insistir. Dice: no contenderá. Era porque Dios estaba buscando la vuelta. Pero sin embargo, a la mujer a la raza humana querer seguir con el serpiente, entonces Dios dice: bueno, ya son su problema. Ahora, ya hay un detalle. ¿Qué es el detalle? Que Dios no le dio un sefer queritú. Dios la sacó de la casa, pero no le dio el sefer, no le dio el libro de corte, no le dio el libro de cortamiento. Por cuanto Dios no se lo da, quiere decir que la raza humana todavía seguía atada a Dios, pero mezclada con el serpiente, entonces comete adulterio. Y las mujeres que cometían adulterio públicamente se lapidaban. Entonces, como la raza humana persistió en ese adulterio, usted sabe lo que pasó con los nefilín, todo lo que pasó, por lo cual tuvo que venir el diluvio. Esto es porque se expuso el pecado de la raza humana ante el mundo espiritual. Se expuso tanto que en el mundo espiritual se aplicaron las leyes para el adulterio. Y por eso es que la raza humana tiene que morir, porque fue sorprendida en adulterio. Entonces ella muere. Pero sin embargo, cuando muere, por eso Pedro dice que el mundo antiguo negó en agua. Lo que está diciendo que hubo un mundo antiguo y hay un nuevo. O sea, hay una raza humana antigua y hay una nueva. La antigua
muere porque fue sorprendida en adulterio, pero entonces hay una nueva que viene ahora, la noégica. Y a Noé en el arca, Dios viene y hace un pacto nuevo. Ahora, vamos a ver cómo empieza el pacto nuevo. En ese capítulo 10, verso 32, de los 3 hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, a uno se le da 24 naciones, a otro se le da 16, a otro se le da 30, son 70 naciones. A las 70 naciones se le puso 70 Elohim, esos 70 Elohim son 70 gobernantes, 70 ángeles, 70 potestades con el Rúa del Altísimo Elión, con el Rúa del Altísimo, del Todopoderoso. Pero ¿de qué manera Dios comparte su espíritu y le llama Elohim? De la misma manera que pasa con Moisés. Dios le dice a Moisés: comparte tu espíritu con 70 ancianos para que ellos te ayuden. Dios está haciendo lo mismo como Moisés, de modo que lo que se ve fue eso de lo que no se veía. Dios está haciendo lo mismo con Moisés. Y ese espíritu que mucha gente dice que fue un espíritu humano de Moisés, cuando los 70 que bajaron con el espíritu de Moisés, supuestamente, bajaron, y dice que 2 se le pegó una chipa y empezaron ahí a profetizar. Y si yo le meto más candela, parafraseando, voy a decir que hasta lengua hablaron esa gente, para que usted no se me entienda. Entonces, ¿por qué? Porque fue una nube divina que atrapó esos 70. Entonces, eso es lo que pasa con las 70 naciones. Ahora, en la división de las 70 naciones, nosotros vemos no solo que, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, verso 8, 32, verso 43, nosotros vemos que de todas las naciones, Israel es la porción para sí que Yeshua toma. Yeshua toma la porción de Israel. Por eso que entre todas las otras naciones tenían potestades, tenían imperios, pero Yeshua toma la nación de Israel. Porque Yeshua toma la nación de Israel. Por eso que nosotros vemos que los cánticos de Israel, o los cantos del siervo de Yahvé, Israel, hay cánticos que son, vamos a decir, paradójicos, y que son un poquito confusos de confinarlo a un solo Israel. Porque, por ejemplo, el siervo sufriente, el siervo que da su vida, el siervo que redime, el siervo que está en la cruz, que lleva los pecados de todo y que espía, no es Israel. Por eso que todavía Oseas, cuando habla de Egipto, llamé a mi hijo, se refiere a Israel. Pero Mateo capítulo 2, verso 15 lo agarra y dice que ese hijo es Cristo, porque Cristo es figurado como el segundo Israel. Incluso cuando Israel va a heredar la tierra, en Deuteronomio capítulo 32, verso 43, el hebreíta agarra ese mismo pasaje y lo agarra del original premasorético y lo conjuga también y lo evoca en Hebreo capítulo 1, verso 8, dice: introduciendo el primogénito a la tierra. Dice: dijo, adoren a todos los ángeles que están en los cielos. A ese primogénito que se habla ahí de hebreo es Cristo, pero sin embargo, el que él está citando, el hebreíta, es Israel, porque hay un paralelismo entre Israel y Cristo. Por eso que Cristo es el Israel espiritual, incluso porque Cristo tomó a Israel como nación, una generación de Israel que murió. Por eso aparece el Valle de los Huesos Secos. Esa murió. Hubo otra Israel que se levanta, una nueva, ya no es, como son generaciones distintas, vamos a decir que se separó, que no es igual a la muerta. Ahora bien, hay un detalle, y es que esa nueva Israel que surge, donde los huesos cobran tendón, los cuatro vientos soplan sobre el Valle de Ezequiel, reviven, presenta una Israel reformada, una Israel actual, pero Israel seguía con la misma práctica de idolatría, a un punto que Dios, por ejemplo, en Jeremías 3:8 le da una carta de Sefer Keritú. La carta de Sefer Keritú que Dios le da a Israel se la está dando porque Dios quiere romper el corte, Dios quiere hacer un corte al lazo monogámico que tiene con Israel, porque en un pique que Dios coge, ve que está cansado de tener misericordia de ella, esperando que se arrepienta, y no quiere y vuelve a lo mismo. Entonces Dios toma la decisión de cumplir con Deuteronomio capítulo 24, como el mandamiento que le permitió a Moisés, que se le dio una carta para que no cometiera adulterio. ¿Por qué? Porque si Dios no le da la carta, tiene que morir Israel otra vez, como murió la primera y como murió la raza humana antes del diluvio. Ese es el detalle, porque si se sorprende en adulterio, la raza humana tiene que morir. Y para que no se sorprendiera en adulterio y no le fuera contado con adulterio, Dios le da la carta de rompimiento, le da el Sefer Keritú, libro de cortamiento. Y ese libro de cortamiento, para los que no saben, tenía que decir una inscripción nuclear en la carta o en el libro, en el redacto, tenía que decir, por eso dice, le escribirá carta de divorcio. Tenía que decir esa escritura por el marido, tenía que decir: eres libre de casarte con otro hombre. De esa manera la mujer enseñaba la carta y nadie podía acusarla de adulterio y no la mataban. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Antes de que Israel se casara con otro y le enseñara la carta y le diga yo soy libre, tenía algunos noviecitos que le estaban coqueteando con su misma idolatría, lo mismo que pasaba. Pero Dios está pensando algo, y es que aparte de que Judá todavía, aunque falló de la misma manera que Israel, voy a abreviar porque ya el video va largo, Judá, a pesar de que pecó de la misma manera de Israel, hay algo, porque Dios dice, o sea, no me compadeceré más de Israel, pero sin embargo de Judá Dios tiene misericordia. Por eso vienen los 3 hijos de Oseas con Gomer, que viene siendo Israel, Dios siembra. El otro es los Ruama, no me compadeceré más, y los Ami, que somos nosotros los gentiles. Dios mostró el amor de Israel de múltiples maneras, así como estaba conquistando a la primera raza humana para que volviera en Génesis capítulo 6, que no contenderá mi espíritu con el hombre. Así también Dios perdonó muchas infidelidades. Por ejemplo, el mismo día de la consumación, cuando Moisés
viene bajando, que Dios va a consumar el pacto con Israel, la sorprende porque entonces cuando Moisés va bajando escucha el ruido y se supone que fornicó antes de la consumación. Entonces una mujer que tomaba fornicación en un querusín, en un erushín, que cometía fornicación, esa mujer había que matarla también porque fornicó en casa de su padre. Entonces por esa razón es que se tenían que parar dos en la puerta el día de las fiestas nupciales, tenían que pararse dos en la puerta principalmente para estar pendiente a la sábana nupcial. La sábana nupcial tenía que tener sangre confirmando de que el pacto fue válido, de que ella había sido señorita. Si no botaba sangre, entonces no era señorita, esa mujer se lapidaba. Es un punto. Otro punto es que si el hombre tenía sospecha de que ella le había sido infiel antes de la consumación, también empezaba a difamar y eso era un problema. Entonces tenía que ponerse a prueba eso. Si era verdad que el hombre tenía razón, entonces a la mujer la mataba. Si era mentira, entonces el hombre también era censurado por eso. E iba a ser castigado por eso. Ok. Bien. El detalle es que como Israel está adorando un becerro, cuando Moisés viene con la tabla de la consumación del pacto, la consumación nupcial, hay un problema. Moisés hace un pique y rompe la tabla, porque Israel está con otro Dios. Ahora, hay gente que dice que Dios se enojó con Moisés por haber roto el pacto. Yo le voy a decir que no, que todo lo contrario. Moisés solamente representó el carácter divino. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, Cristo en Juan 2:13 coge el celo de la casa que lo consume, voltea la mesa, no pecó. Fines, número capítulo 25, clava la lanza a dos perversos que andaban besuqueándose frente a toda la congregación, no pecaron. ¿Por qué? Y Fines lo hizo sin permiso de Moisés, sin permiso de Dios, lo hizo porque el celo lo consumía, al igual que Cristo. A Moisés también lo que sintió fue ese celo. Entonces Dios, aparte de que la Reina Valera presenta un silencio, la tradición oral explica de que Dios exaltó la figura de Moisés. Yo lo veo, por ejemplo, teológicamente, de que el Espíritu de Dios en Moisés reaccionó y cogió un pique y rompió la tabla por la ira de Dios, la ira que Dios tomó. Pero, a pesar de todo, como los dos testigos eran que tenían que agarrar la sábana, a veces los dos testigos le daban un consejo al hombre y si el hombre la amaba, el hombre seguía. En este caso, como el amor de Dios prevalece contra su juicio, Moisés está inquietando: Señor, pero ¿qué va a decir este pueblo que tú lo sacaste para morir en el desierto? Señor, dale un chance, Señor. Pero tiene Dios que escuchar la voz de Moisés. Dice: está bien, le voy a dar un chance. Éxodo capítulo 34, verso 11, le dice Dios que no se lleguen a mujeres paganas ni se inclinen a otros dioses. Cuando Dios le dice que no se inclinen a otros dioses, para que no le vuelvan a ser infiel, Dios le está perdonando, para que usted vea cómo Dios perdona, porque Dios no tiene dureza como los hombres. El hombre, si le sorprende en fornicación, ya la mandaba a matar. Dios no. Entonces por eso Dios se casa con ella, pero vuelve Israel y falla y Dios le da el Sefer Keritú, la carta de repudio se la da por medio de Jeremías capítulo 3 verso 8. Dios esperando que Israel regresara a él, pero cometió tanta infidelidad que quería seguir con su chulo y Dios le da una carta de corte. Recordemos esto para que se entienda. El matrimonio se presenta con varios tipos de separación en el nuevo pacto. En el nuevo pacto aparece la piegmi, que es como abandono, aparece la polúo, que es como repudio, aparece el jorisho, que es la separación, y aparece el biblión apostasio, que es el libro de cortamiento. Ahora, hay una diferencia de tiempo en lo que es el biblión apostasio y el libelo repudie en latino, o el apolúo, que es el repudio en griego. Hay una diferencia, pero que a la vez se igualaron con el tiempo, porque ya la gente repudiando lo veían como divorciado. Lo único que no ha podido ser igual es la carta de corte, eso nunca se igualó. Pero sin embargo, ya repudio y divorcio vendría siendo lo mismo. Lo único que divorcio en repudio era un divorcio sin nada formal. Pero cuando se hablaba de un divorcio formal, había que hablar de un libro de cortamiento. Ok, entonces ese es el detalle. Sin embargo, como ya Israel tenía el libro de cortamiento, el biblión apostasio en griego y el Sefer Keritú en hebreo, que viene siendo la misma carta de corte, como ya Israel la tenía, pero hay un detalle, que Dios entonces ahora quiere recuperar a Israel, quiere casarse con Judá y quiere expandir toda la tierra y casarse con Adán, prácticamente, porque Adán representa la gentilidad. Entonces Dios quiere recuperar dentro de todas las naciones, a ser una sola mujer, que por eso que habla de que en Cristo estamos todos unidos, no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay judío, porque en Cristo lo unimos todo. Dios quiere unir todo para que todos seamos una sola esposa y nos casemos con Él. Pero oye el detalle, Dios quiere que eso pase, pero para que eso que pase, Dios estando vivo no puede hacerlo. Y como Dios no muere, tiene que buscar un cuerpo mortal para él poder morir. Porque con la muerte puede tomar a Israel sin que Israel sea envilecido. Con su muerte es uno nuevo para casarse con Judá. Con su muerte es uno nuevo para casarse con los gentiles. Por eso Romanos capítulo 7, cuando habla de que estábamos subyugados bajo la ley, pero vino la gracia, el pueblo de la gracia ahí, Pablo dice para que sea de otro. Si Pablo dice para que sea de otro, no es para que sea del antiguo, es para que sea de otro, porque Dios tuvo que bajar como otro en un cuerpo humano
tuvo que bajar como otro en Yeshua, o en Yeshua como un cuerpo humano, y bajando como un cuerpo humano en la cruz rompió el acta de los decretos que nos era contraria, y le quitó los maridos que querían subyugar a todas las mujeres. Ahí se fueron los principados, la potestad de las huestes celestiales de maldad, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó. Esa acta de los decretos que estaban ahí, más que pecados y delitos, también representa el sefer teritud que Israel tenía en la mano, y Dios se la quita para que ella no se case con otro, para Dios retomarla como esposa. Y no solo eso, sino que también hace un pacto no solo con Israel, sino con la gentilidad, con Judá. Ahí estamos todos mezclados. Ahí está el pacto que Jeremías dice, un nuevo pacto con Israel, con la casa de Judá y con los gentiles, Jeremías 31:31 y Jeremías 31:27. Ahí está ese pacto. Entonces Dios en la cruz, con su muerte, recupera una esposa universal en el mundo, pero a diferencia de Adán, que desciendan de Abraham, porque aunque sean humanos, tienen que tener fe como Abraham. Por eso la sangre de Cristo no socorre a los ángeles que pecaron, pero sí a la descendencia de Abraham. Dios no se recasa.